Muchas gracias y ahora sí, Mavi, la podemos conversar con el doctor Walter Gutiérrez. Así es, ex defensor del pueblo, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Día importante, pero ¿cuál es su sensación sobre el voto de confianza? Han surgido algunos temas, digamos, que han provocado, no digo que se haya quebrado la relación con el Congreso, pero, por ejemplo, el tema de la ley MAPE está todavía, ¿no? El escándalo de la presidenta, y vamos a decir escándalo porque es un escándalo realmente que veamos a una presidenta en dimes y diretes con el cirujano plástico, digamos, que la intervino, por ejemplo, y otros temas. ¿Podrían ser estos temas, digamos, causa de que se le niegue la confianza o todo nos lleva a pensar que no tendrá el señor Arana ni sus ministros ningún problema en conseguir los votos suficientes el día de hoy? Mávila, Fernando, buenos días. Doctor. Encantado de estar con ustedes. Creo que primero, muy rápidamente, nos ubicamos sobre qué es un gabinete y cuáles son las funciones de un gabinete y cómo así, por qué pide el voto de investidura. Un gabinete es un órgano colegiado deliberante. Recuérdese que el presidente no puede hacer absolutamente nada sin un refrendo ministerial, prácticamente nada. ¿Esto qué significa? Significa que el presidente tiene que someter su voluntad o poner, digamos, al debate su voluntad ante ese gabinete. Y los ministros o un ministro lo refrenda. ¿Qué significa refrendar? Avalar políticamente, jurídicamente, esa conducta del presidente, haciéndose responsable administrativamente, constitucionalmente, penalmente, eventualmente y políticamente. Muy bien, entonces los ministros tienen dos bloques de funciones. Por un lado son colaboradores, asesores del presidente, cogestores con el presidente, y por otro lado son un filtro de control. Ese es el sentido del refrendo. Los pesos y contrapesos, el control se da también dentro del Ejecutivo. La pregunta es, sí, este gabinete, A eso iba justamente, nos ha compartido con nosotros esta reflexión para decir que este gabinete no está cumpliendo con ese rol. Ok, independientemente de que sean buenos, regulares o malos gestores, que es un bloque de funciones sobre la cual, por lo menos en un porcentaje importante, uno tiene dudas, serias dudas, respecto del control, ninguno cumple. Ninguno cumple. ¿Y por qué digo que ninguno cumple? La presidenta, muchos de los ministros actuales han formado parte del gabinete cuando la presidenta se sometió a esas cirugías. En el año 2023. Sí. Y luego muchos de los actuales ministros formaron parte del gabinete cuando la presidenta en cadena nacional dio su versión y los puso detrás, ¿no?, para que la escoltaran en esa declaración. Yo asumo que la presidenta les informó, les explicó, les dijo lo que había sucedido. Yo asumo, es lo mínimo que tendría que haberle preguntado. Pero me parece haber escuchado a algunos que dijeron que no, que la presidenta les dijo que estaba resfriada, que supieron que estaba un poco indispuesta y hasta ahí llegó la cosa. A eso voy. Entonces quiere decir que la presidenta les habría mentido. Cuando usted avala a un presidente, usted está asumiendo responsabilidad. Entonces este gabinete, gran parte de este gabinete, no le ha pedido cuentas a la presidenta. Usted no es un subordinado ciego de la presidenta, usted es un colaborador de la presidenta. Usted es un cogestor que asume responsabilidades y, repito, la Constitución dice muy claramente que el presidente solo puede gestionar, tomar decisiones de gobierno con un refrendo. Mire, literalmente la Constitución dice que el gabinete aprueba la política general de gobierno. Nada menos, la política general de gobierno. No lo quiero interrumpir, sí, pero el tiempo nos obliga a hacerlo. Es interesante lo que usted dice de cara a lo que va a ocurrir hoy, además, pero al margen de lo que ocurra hoy, me pongo a pensar en que de pronto, y hay gente que, o incluso congresistas que han dicho que este es un tema menor, el de las cirugías, que por qué se levanta tanto polvo en torno a eso, pero
¿qué va a pasar cuando cambien las circunstancias políticas? Es decir, esto podría verlo en algunos años más, discutirse y encontrar responsabilidades de otro tipo, tanto en la presidenta como en los actuales ministros. Desde el punto de vista constitucional, habíamos establecido nuestra conversación con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, y queríamos saber de usted, ¿qué es lo que cree que puede ser decisivo? ¿En qué puede contribuir Arana? ¿Qué es lo que puede él proponer aún para convencer a quienes honestamente tengan dudas sobre si conviene que siga siendo nuestro presidente del Consejo de Ministros? Bueno, desafortunadamente yo soy muy pesimista de este gabinete presidido por Arana e integrado por otros ministros que la verdad que no, definitivamente no tienen el perfil mínimo. Y digo que soy pesimista porque apenas hace algunos días el propio presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista casi en cadena nacional, declara que ha violado la Constitución, al decir que ha llamado a la presidenta para que se ocupe o preocupe del caso del señor Kuczynski. Eso es una violación de la Constitución. A la presidenta de la Corte Suprema. A la presidenta de la Corte Suprema. Pero además, no solamente es una transgresión de la Constitución, porque no respeta la división de poderes y porque además evidentemente no cree en la justicia independiente y libre de presiones, y ahí podría incluso haber un tema penal. Entonces, nada menos que el presidente del Consejo de Ministros nos anuncia de que esa va a ser una línea de conducta y lo dice sin mayor reparo, remilgo, empacho, ¿no? Y eso para no hablar ya de otros ministros, y además porque este gabinete no ha dado muestras de entender que ellos también tienen un rol de control, un rol de contrapeso. El Congreso está sacando normas, que son normas que afectan la economía, que son normas que afectan el diseño constitucional, y el Ejecutivo no ha ejercido su función de contrapeso al observar las leyes. Simplemente las deja pasar porque hay una relación prebendaria, hay una relación de convivencia entre ambos poderes. Entonces desafortunadamente soy pesimista. Claro, pesimista sobre lo que va a hacer finalmente el gabinete presidido por el señor Eduardo Arana. Pero eso abona, digamos, a favor de lo que veníamos diciendo de cuál va a ser el correlato de las fuerzas o la decisión, porque pareciera que el Congreso le va a dar el voto de confianza porque está frente a un gabinete que justamente es tan permisivo que permite que el Congreso cruce incluso la línea que le pone la Constitución. Un caso claro es, por ejemplo, la ley que incrementa el IGB para las municipalidades, el fondo que va destinado de ese impuesto a las municipalidades y que genera un forado en el fisco de 10.000 millones de soles, algo que no vemos que el gobierno tenga un pronunciamiento claro, ¿no? Al margen de que el Congreso pueda o no aprobar ciertas normas por insistencia, no inicia tampoco ningún tipo de acción para defender ese fuero constitucional. Sí, y dudo que lo haga. En efecto, esa es una norma muy preocupante porque los expertos han señalado que son entre 8.000 y 10.000 millones, sí, como usted acaba de señalar, todos los años. Se dice rápido, pero es una cifra muy importante, es todos los años. Y se ha alegado, se ha dicho que ahí no hay un problema de iniciativa de gasto, no se está incrementando, pero lo que se está haciendo es quitar, digamos, el presupuesto al gobierno central y trasladarlo a aquellos que tienen menor capacidad de gasto. Lo lógico hubiera sido hacerlo de manera modular, poco a poco, generar capacidades, hacerlo en 3 o 4 gobiernos regionales, municipalidades y luego ver esto cómo funcionaba. Pero hacerlo como se va a hacer ahora, de aquí para el 2026, va a generar un enorme forado. Y eso no es todo. Pero perdóneme, al margen de cómo se vaya a aplicar la norma, cuál va a ser la ejecución, hay un tema de principio. Es decir, ¿tiene o no tiene el Congreso iniciativa de gasto? ¿Puede o no puede dar leyes de esta naturaleza? Ya le digo que no. Hace un momento le mencionaba que el Ejecutivo debe observar estas leyes, porque claro que hay iniciativa de gasto. El argumento que se está utilizando es, mire, lo que sucede es que no se está incrementando el presupuesto. Le pongo un ejemplo muy a la mano, ¿no? Es como si el padre de familia, en el presupuesto familiar, dijera, miren, no vamos a aumentar el presupuesto, el gasto, no se preocupen.
pero ahora le vamos a dedicar más dinero a la cerveza y al vino, y la educación y la salud. Se va a reducir aquello que se destina para eso. El gobierno central tiene menos capacidad de gasto para las funciones que establece el artículo 44 de la Constitución. Definitivamente. Entonces, el Ejecutivo tiene que oponerse, no lo ha hecho y ni lo va a hacer. Ciertamente. Yo quisiera preguntarle, habida cuenta de haber escuchado su actitud pesimista y todas las dificultades que enfrenta el señor Arana, en el mejor de los escenarios, si usted estuviera en esta situación, como creo que se propuso estar, me parece, se dijo que usted había sido solicitado para ser primer ministro, ¿qué puede proponer que verdaderamente no solamente convenza a la representación nacional, sino que ofrezca una esperanza de cambio a los peruanos? Bueno, en primer lugar, es fundamental tener claro cuáles son los objetivos de este gabinete. Este es un gabinete que, número uno, debe llevar las elecciones, unas elecciones transparentes, unas elecciones limpias para el 2026. Segundo, garantizar el crecimiento económico, cosa que lo veo difícil a partir de la conversación que acabamos de tener. Tercero, seguridad ciudadana. Y esto es fundamental, porque mire lo que está pasando ahorita mismo en Colombia. Hace un momento, antes de ingresar a la entrevista, conversaba con este funcionario chileno del par de la RENIEC, y conversábamos de la inseguridad ciudadana en Chile. Este es un problema regional que está siendo mirado con, en realidad, con una mirada muy corta desde el país. El Estado es muy poderoso, tiene presupuesto, tiene la administración, tiene la policía, tiene las Fuerzas Armadas, es muy poderoso, podría articular todo esto. Yo no lo veo. He visto al ministro del Interior en una entrevista con ustedes aquí, me parece, que dijo que había un déficit de 60.000 policías. 40% en relación a los efectivos actuales. Muy bien. Y que hay un nuevo plan que se está armando. Muy bien. ¿Qué se está haciendo para cerrar esa brecha? Esa brecha de 60.000 policías. Me gustaría escuchar hoy al presidente del Consejo de Ministros hablar sobre estos temas muy puntuales, inteligencia, cerrar las brechas, tan importante, y que además nos afecta tanto como ese déficit de policías que tenemos. Pues si se queda usted sintonizando RPP, se informará de lo que tenga que decir el señor presidente del Consejo de Ministros, que acude al Congreso y que ya está ahí, pero debe presentarse unos minutos, imaginamos, para solicitar la confianza de la representación nacional. Vamos a la pausa, Mávila. Gracias por estar con nosotros. 9:18, momento de escuchar a los anunciantes y regresamos.